Esta es una semana clave para la tramitación de la Ley de Presupuesto 2012. Durante este lunes y en dos sesiones especiales, la Cámara de Diputados discute cada una de las partidas del erario nacional, luego que el proyecto en general haya sido aprobado por 104 votos a favor y 6 en contra. La partida de educación, obviamente, sigue siendo una de las polémicas más fuertes. Mientras parlamentarios de la oposición piden más recursos, miembros de la alianza, como por ejemplo el senador Hernán Larraín, han llamado a la concertación a no actuar de forma taimada, dijo, y aprobar el presupuesto para el sector público. Queremos analizar esta discusión y para eso ya estamos en contacto con el diputado de la Democracia Cristiana e integrante de la Comisión de Hacienda, el diputado Pablo Lorenzini. ¿Cómo está, diputado? Gusto de saludarlo. Bueno, efectivamente, Ramón, como usted decía, ya llevamos muchas horas en la mañana, ahora en la tarde, y nos queda todavía para hacer un análisis de, bajo mi concepto, la principal ley que tiene este país, que es la ley de presupuesto, que no es una ley ni del presidente, ni del gobierno, ni de la oposición. Es una ley para los ciudadanos. Todas las platas que el 2012 se van a gastar en cientos de programas se deciden, ¿no es cierto?, en las próximas 24 o 48 horas aquí en el Congreso, como tiene que ser, y por lo tanto hay que ser bastante serio y responsable. Bueno, se avisora que va a ser un trabajo arduo, porque primero, al verla luego de manera particular, van a ver primero, entiendo, y ese es el acuerdo que han llegado, ¿no es verdad?, en sala, votar aquellas en donde hay menos problemas para dejar aquellas más polémicas, donde hay más desencuentro al final. Por lo tanto, creo que en el día de hoy va a ser muy tarde el término de su labor. Sí, ya hemos votado Presidencia de la República, Congreso, Contraloría, Poder Judicial, estamos ahora en el Ministerio del Interior. Pero aquí el tema básico, y es lo que logré en la mañana conversando un largo rato con el ministro de Hacienda, y en eso están los técnicos en este minuto, es, a ver, ministro, una cosa es el tema educación, que claramente no hay acuerdo, no hay fondos suficientes, y por lo tanto en unas horas más lo vamos a rechazar, ¿no es cierto?, en la Cámara de Diputados para que se dirija mañana al Senado y ver si allí el gobierno entiende que necesitamos un financiamiento más claro, más a largo plazo, ¿no es cierto?, con distribuciones de estos 1.000 millones de dólares adicionales que estamos planteando nosotros para la universidad, ¿no es cierto?, para el preescolar, en fin, ese es un tema. Pero igual existen diferencias en varias de las otras partidas, por ejemplo, platas para regiones. Estamos hablando del mundo rural, el mundo campesino, INDAP, no son los recursos necesarios. El tema de la delincuencia, por favor, lo hemos visto, este debate que había entre Saba Chaguán, el ministro del Interior, pero claramente hay que reorganizar el sistema de cómo garantizamos seguridad ciudadana. Veíamos los asaltos este fin de semana en televisión, algo la verdad sorprendente, entonces necesitamos allí recursos adicionales. Entonces quedan varias partidas que sin lugar a dudas el debate tiene que darse. El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, aceptó, ¿no es cierto?, hace un par de horas. Nuestros técnicos están con los técnicos de Rosana Costa, del Ministerio de Presupuesto, viendo si en alguna de estas partidas logramos algún acercamiento. No estamos pidiendo que de las 30 o 40 indicaciones más importantes que hicimos se acepten todas, pero a lo menos es el Congreso, tenemos mayoría en el Senado, en la Comisión Mixta vamos a estar empatados. Por lo tanto, yo creo que aquí no, como dijo el presidente ayer, es un milagro, el milagro es que trabajemos todos juntos, pero el que trabajemos todos juntos significa que el gobierno escuche también a la oposición. Muchos parlamentarios representamos a regiones, el norte, el sur, llevamos años en esto, no estamos haciendo chuchoca política, aquí lo que estamos haciendo es responsabilidad de plantear los temas que la gente, la ciudadanía se nos acerca y nos dice, este problema, este tema, por favor, diputado, usted que está en Hacienda, en la Comisión Mixta, plantéeselo a sus colegas. Eso es, Ramón, lo que estamos buscando, pero ha sido muy difícil el diálogo, casi no ha habido diálogo, me votan o no me votan, y esa no es la manera de avanzar. Ahora, claro, y dependiendo de uno de las declaraciones que escucha de un sector o no, uno le echa la culpa al otro. Y en ese sentido, por ejemplo, yo en la presentación lo escuchaba usted, reproducía declaraciones del senador Larraín, donde decía que la oposición se taimaba, que estaba en una situación allí inamovible y que por lo tanto no ayudaba a esta discusión. Pero ustedes, ¿qué responden a eso, diputado, desde el punto de vista de la relación que ha tenido el gobierno para tratar de sacar adelante las distintas partidas, incluyendo obviamente la más polémica de todas, que es la de educación? Yo le cuento mi caso, yo presidí una subcomisión, vimos el tema de la cultura en el Consejo Nacional de Televisión, donde los montos se redujeron a la mitad. Conversamos con Herbert Chadwick, presidente de este ente autónomo, que no tiene que ver ni con gobierno ni oposición, y se relaciona con el Ejecutivo, con el ministro Chadwick, que son hermanos. Encontraron razón. Nos dijo el ministro a mí, como presidente de esta subcomisión en persona, voy a hablar con el presidente, con el ministro del Interior, este es un tema que encontramos razón. No sé si vamos a reponer todas las plata que les quitamos, 2.500 millones de pesos, pero algo haremos.
Sin embargo, llegamos a la comisión mixta, no hubo ninguna indicación. Entonces, en esas condiciones, claramente uno dice, bueno, ¿dónde está el diálogo? Lo mismo pasó con el ministro Alamán, un ministro potente, un ministro importante, donde le pedimos más plata para la Antártica. Obviamente que él compartió, dijo, voy a hablar también con el presidente y con las autoridades. Nada llegó. Entonces al final, uno aquí, con mucho respeto, lo dije en mi discurso en la mañana, quien manda es el ministro de Hacienda. Y por eso me acerqué a conversar con él. El presidente de la República, con mucho cariño, algo en educación ha estado, pero en el resto de los temas no ha estado el presidente. Y los otros ministros nos prometieron cosas que no cumplen. Por lo tanto, el verdadero, comillas, de cara al presupuesto, el verdadero presidente de la República es el ministro de Hacienda, y con él hay que hacer la conversación que recién hoy se acercó a empezar a conversar estos temas. Vuelvo a insistir, educación es otro tema que yo al menos no he visto, que se ha visto más por una comisión en el Senado. Pero en el resto de los temas, temas ciudadanos, temas de la gente, a veces fondos de medios de comunicaciones, por ejemplo, la misma plata en los últimos 3 años. ¿Qué cuesta? Ahora me decían que le habían puesto 100 millones de pesos más. Pero esto es el diálogo, la conversación. Entonces, yo invitaría a los parlamentarios de gobierno, ellos hicieron oposición, me recuerdo Matei, Longueira, pero obvio nosotros queremos que se nos escuche, que algo se acoja. Tan malos no somos, y por algo tenemos tantos años en esto, tenemos respaldo y tenemos los mismos conocimientos, a lo mejor no los mismos asesores porque no contamos con tantos recursos, pero el debate se basa en un diálogo que recién ahora se comienza a abrir. Por eso yo he dicho que la verdadera discusión presupuestaria comienza hoy en la Cámara de Diputados, mañana en el Senado y terminaremos en una mixta el viernes o el lunes. Ese es el camino, y yo espero que el Ejecutivo se abra a conversar estos temas. ¿Qué le digo yo a la reconstrucción? Estoy en una zona, Constitución, zona de las duras, donde más murieron en este país por el maremoto sobre todo, y no hay una reconstrucción, necesitamos ciertos recursos adicionales, y uno le va a decir, no, el presupuesto no los contempla, yo lo siento mucho. Bueno, y usted diputado, ¿para qué me sirve? Usted senador Larraín, o usted senador Saldívar, en fin. Entonces, este es un diálogo técnico que se hizo en las comisiones, pero hoy es político, busquemos un punto de encuentro. Estamos por avanzar, pero si avanzar significa me lo aprueba todo o nada, vamos a tener problemas y vamos a tener complicaciones. Ahora, en las conversaciones o en los intercambios, los pocos que pueden haber habido, ¿no se ha planteado el siguiente escenario por parte de las autoridades ejecutivas del país a ustedes, los legisladores, en el sentido de que, a ver, hay una fuerte presión en educación por aumentar significativamente los recursos? Por lo tanto, si yo doy por acá, tengo que cortar de algún lado por otro, y eso explica que en otras partidas también estemos con problemas, porque usted señala aquí, en esta partida, qué sé yo, para los fondos, no sé, de televisión, se redujo a tal parte. Bueno, pero no ha venido la respuesta desde Hacienda o desde presupuesto de decir, pero es que si ustedes quieren más en educación, tengo que recortar por este otro lado. A ver, y hablando en forma seria y responsable, lo único que hay en este minuto en este país es plata, 2011. Hay miles y miles de millones de dólares emposados en la banca internacional en instrumentos a tasa de interés muy baja. Segundo, se nos viene aparentemente, ¿no es cierto?, el 2012 mucho más complicado. Pero eso es lo que se hace en una política que instauró la presidenta Bachelet a rajatabla. En los periodos buenos, ahorro, para gastar en los periodos malos. De eso se trata, no solo de acumular, acumular y acumular. Nosotros esperamos, ¿no es cierto?, que obviamente si el 2012 no viene tan bien, el gobierno gaste un poquito más, tenga en este presupuesto para el desempleo, vamos a tener más desempleo, tenga para, ¿no es cierto?, estas ideas adicionales, pero lo de educación es largo plazo. Hemos planteado una reforma tributaria, hagámoslo con calma, tomémonos un año, pero busquemos los recursos permanentes, pero uno no puede financiar ciertas reformas con platas para un año. Necesitamos tranquilidad, el gobierno del presidente Piñera se va a venir otro, el que sea, necesita tener un respaldo antes que uno vote una reforma a largo plazo. Yo creo que aquí lo que se ha planteado, y creo que aquí estamos errados de los dos lados, es blanco-negro. Presupuestos de los ciudadanos, es de la gente de la clase media, ¿no es cierto?, es de los cristianos, de los evangélicos, del Colo Colo, la Chile, la católica, es de regiones, del Maule, del norte, es una cosa distinta. Aquí no debiéramos pelear, pero lo que pasa es que cada uno se queda en su trinchera, y yo digo que es blanco y me lo apruebas, porque soy el gobierno, y la oposición dice, oye, por algo tengo mayoría en una de las dos cámaras, déjame opinar y déjame escuchar. Me parece que eso es erróneo, ¿no es cierto? Y por eso que después la gente se enoja con nosotros. Ojalá que en las próximas 48 horas el Ejecutivo se siente a conversar de verdad. No vamos a hacer planteamientos tontos. Obviamente que vamos a transmitir lo que a nosotros, al menos nuestra gente que nos respalda, nos solicita. Ese es el diálogo. Si no, en democracia se vota. Y si esto continúa con diálogo sordo, hemos aprobado las partidas más fáciles. Educación no va a ser aprobado en la Cámara de Diputados, veremos qué pasa en el Senado. INDAP o las platas agrícolas no van a ser aprobados. Transantiago, bien, potencia en Santiago todo lo que haya que hacer y corregir aquello.
pero no a costa de las plata de las regiones. Se nos recortaron 45.000 millones en regiones, los necesitamos, el ramal de Talca a Constitución, las carreteras, las pasarelas, la gente, ¿no es cierto?, donde se cubre con la lluvia en el mundo rural, cambiar los vehículos que transportan que ya están quedando antiguos. Entonces, estas cosas son para sentarse, escucharlas y buscar un punto de equilibrio. Platas no faltan, platas hay, están en posar la ley del cobre, la ley reservada del cobre, ¿cuánto hay? 4.000 millones de dólares guardaditos por ahí. ¿Los necesitamos? No lo sé, porque también es secreto, aquello no sabemos qué resulta. Tampoco queremos dejarle al gobierno cheques en blanco. ¿Sí? Está bien que se haga un poquito de política, todos los gobiernos lo han hecho, pero ¿qué me dice el gobierno? Déjeme en los gobiernos regionales miles y miles de millones de pesos. O sea, para el próximo año, ante las elecciones municipales, en octubre van a haber un candidato a alcalde medio malito y en septiembre le pasan. No es la forma, es la plata de todos nosotros. Hagámoslo bien, hagámoslo con calma. Este debate además se ha producido siempre. Vuelvo a insistir, recuerdo a Longueira, Matei, el mismo Alamán y otros senadores o diputados que en su minuto aportillaban y le daban completo. Entonces, es parte un poco de esta transacción que siempre al final se da. Yo espero que el lunes estemos celebrando un buen presupuesto, que el gobierno haya cedido en posiciones, que las regiones, a quien yo por lo menos represento, podamos llegar con algo más que ofrecer a nuestra gente para iniciar el 2012, que se prevé complicado, ¿no es cierto?, es un poco más de armonía. Si eso no pasa, vamos a tener complicaciones y no sé qué va a pasar con el presupuesto de aquí al día lunes. Bien, seguiremos conversando entonces, diputado Pablo Lorenzini. Muchas gracias por su tiempo con nosotros. Oye, y a propósito de presupuesto, usted incluya de inmediato algo de presupuesto para su gente que está aquí, porque hoy día hasta las 5 de la mañana, y eso necesitan comer algo, un sanguchito, un café, ¿no es cierto?, y por lo tanto un pequeño viático. Así que inclúyalo en presupuesto, si no nos vamos a encontrar en los próximos días también con el jefe de finanzas. Qué arenga política, qué bien, ¿eh? Muy bien. Que esté muy bien, diputado Lorenzini. Hasta luego. Chao, adiós. Nosotros nos vamos a la pausa. Tenemos mucho más trabajo y muchas más noticias que contarles. Volvemos de inmediato.